La polvareda se alzaba en densas nubes sobre la llanura andaluza, mientras las patas de 200 caballos españoles golpeaban la tierra seca. El sol de mediados de julio caía sin piedad sobre los soldados que combatían aquella mañana del 19 de julio de 1808. El coronel Juan Martín Díaz alzó su espada. La hoja curva brillaba en la intensa luz como un destello de acero toledano. Tras él, los jinetes del grupo de caballería de Almanza esperaban la orden, con sus caballos inquietos, sintiendo el nerviosismo previo a una batalla. Más adelante, a apenas 300 metros, las columnas francesas del general de Laborde se reagrupaban tras un intercambio de disparos con la infantería española. Los soldados de casaca azul habían subestimado la fuerza de los combatientes españoles, creyendo que la lucha en España sería una marcha fácil como la había sido en Austria y Prusia. Pero algo había cambiado en esta tierra seca y orgullosa. Los españoles no solo contraatacaban, sino que atacaban con una ferocidad que desconcertaba a los franceses, veteranos de Austerlitz. El coronel Díaz observaba al grupo enemigo con ojo experto. Los franceses intentaban formar un cuadro defensivo, el plan habitual contra la caballería, pero estaban desorganizados, aún recuperándose del cañonazo que había destrozado sus filas. Era el momento perfecto. «¡Por España y por el rey!», gritó Díaz, y su voz se alzó hasta alcanzar las 200 gargantas al comenzar la carga. Lo que sucedió en los minutos siguientes quedaría grabado a fuego en la memoria de los oficiales franceses que sobrevivieron. No fue una simple carga de caballería, fue una demostración del poder letal de un arma que los franceses habían menospreciado, el sable de caballería español. 3 meses antes, España había sido conmocionada hasta sus cimientos. El levantamiento del 2 de mayo en Madrid había encendido la llama de la lucha. Napoleón Bonaparte, emperador de Francia y conquistador de Europa, había cometido un grave error. Había invadido España creyendo que sería una lucha rápida para controlar tierra española y cerrar sus puertos al comercio británico. Había obligado al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a renunciar a sus tronos, colocando a su propio hermano, José Bonaparte, en el trono español. Pero el pueblo español no aceptó esta vergüenza. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea, la gente se alzó con las armas. Grupos locales organizaron ejércitos improvisados. Los agricultores tomaron armas viejas. Los nobles formaron grupos de jinetes. Los sacerdotes bendijeron las armas de guerra. Toda España se convirtió en un campo de batalla. El general Francisco Javier Castaños había sido elegido para liderar el ejército de Andalucía. Era un soldado profesional, formado en las escuelas reales, con experiencia en las guerras contra Francia en los Pirineos durante la década de 1790. Conocía los planes de batalla franceses, respetaba su orden, pero también conocía sus debilidades. Los franceses contaban con enormes grupos de infantería, apoyados por cañones móviles. Su caballería era buena, pero no excepcional. Y allí fue la oportunidad. Castaños había formado un ejército mixto, soldados regulares del ejército real, voluntarios recién alistados y unidades de milicias locales. Entre sus mejores armas se encontraba el grupo de caballería Almanza, una unidad de élite cuyos inicios se remontaban a las guerras de sucesión del siglo anterior. Estos jinetes se habían entrenado durante años en el uso del sable español, un arma diseñada específicamente para el combate a caballo. El sable de la caballería española era diferente de las espadas utilizadas por otros ejércitos. Poseía una hoja fuertemente curvada, más ancha en la punta que en la base, lo que facilitaba potentes cortes descendentes. El acero de Toledo, famoso mundialmente por su alta calidad, le otorgaba flexibilidad y resistencia. Su peso estaba perfectamente equilibrado, lo que permitía golpes rápidos y precisos al galope. Los espaderos de Toledo habían perfeccionado este diseño durante generaciones, creando un arma letal en manos expertas. Los franceses, acostumbrados a enfrentarse a la caballería de Prusia o Austria, estaban mal preparados para el estilo de combate español. Sus sables eran más rectos, diseñados para apuñalar en lugar de cortar. Sus planes de batalla se centraban en el uso de fuego de cañón para detener las cargas enemigas, basándose en la creencia de que ningún jinete podría romper un cuadro bien formado de soldados de infantería. El general en la frontera comandaba una división de 10.000 hombres, veteranos de las campañas de Italia y Alemania.
Había recibido órdenes de marchar al sur para unirse al general Dubón, quien enfrentaba problemas cerca de Bailén. La situación en Andalucía había empeorado rápidamente. Los carros de apositoría estaban siendo atacados por la guerrilla. Las ciudades se rebelaban y ahora un ejército regular español les bloqueaba el paso. En la madrugada del 19 de julio, las fuerzas en la frontera se encontraron con el ejército castaño, apostado en las colinas al sur de Mengíbar. La batalla había comenzado con un intercambio de cañonazos. Los franceses, confiados en su superioridad, habían avanzado en columnas cerradas, su táctica favorita, pero el terreno accidentado favorecía a los defensores españoles. A media mañana la situación había llegado a un punto crítico. Se había abierto una brecha en las líneas francesas después de que los cañones españoles centraran su fuego en un grupo enemigo. El coronel Díez vio la oportunidad y pidió permiso para cargar. Castaños, observando desde su puesto de mando, asintió. Era hora de demostrar de qué pasta estaban hechos los jinetes españoles. Los preparativos para la carga habían comenzado horas antes, cuando el coronel Díez revisó personalmente cada caballo y arma de su grupo. La caballería española no era simplemente un grupo de hombres a caballo. Era el resultado de años de duro entrenamiento en métodos de combate a caballo, perfeccionados durante siglos de guerra en tierra. El cabo Miguel Hernández había limpiado su sable 3 veces esa mañana. El arma era su orgullo, heredada de su padre, quien había servido en las guerras contra los piratas berberiscos en el Mediterráneo. La empuñadura de bronce estaba desgastada por décadas de uso, pero la hoja de acero de Toledo brillaba como nueva. Miguel había aprendido a mantenerla afilada como una navaja, capaz de cortar una tela en el aire. A su lado, el teniente Carlos Mendoza vigilaba al grupo. Los jinetes estaban organizados en 3 filas, cada una lo suficientemente profunda como para mantener el impulso durante la carga. La primera fila, formada por los más veteranos, los jinetes experimentados romperían la formación enemiga. La segunda línea aprovecharía la brecha. La tercera línea protegería los flancos y perseguiría a los soldados que huyeran. «Los franceses nos superan en número», dijo Mendoza a sus hombres mientras cabalgaba al frente del grupo. «Pero tenemos algo que ellos no tienen, el honor de defender nuestra tierra. Cada uno de ustedes vale por 10 de esos invasores. Mantengan la formación compacta. Apunten al cuello y a los brazos. Dejen que el sable haga su trabajo. No dejen de galopar hasta que doy la orden». Los jinetes respondieron con un sonido de asentimiento. Muchos eran nobles de poca monta provenientes de pequeñas propiedades de Castilla y Andalucía, hombres con tradición militar en sus familias. Otros eran agricultores fornidos que habían aprendido a montar antes de aprender a caminar, pero todos compartían una cosa: estaban furiosos por la invasión francesa. El plan de ataque había sido ideado por Castaños y sus oficiales la noche anterior. La infantería española atacaría primero, obligando a los franceses a un ataque feroz. Los cañones centrarían su fuego en un punto específico de la línea enemiga. Al abrirse una brecha, los jinetes cargarían directamente hacia el centro del grupo francés, donde se encontraba el ala defensiva. Era un plan arriesgado. Si la carga fallaba, los jinetes quedarían expuestos al fuego enemigo, posiblemente destruidos. Pero si funcionaba, podría desanimar por completo a los franceses y cambiar el curso de la batalla. Castaños confiaba en sus jinetes, los había visto entrenar, había observado su arduo trabajo. Sabía que no lo decepcionarían. A las 10 a.m., los cañones españoles abrieron fuego. Los cañones de 12 libras rugieron, lanzando balas de hierro que silbaron por la llanura. El bombardeo fue preciso y demoledor. Los proyectiles impactaron en las columnas francesas mientras intentaban reagruparse tras el primer intercambio de la mañana. Los gritos de los heridos se mezclaban con el rugido de los cañones. El general, al borde del ataque, observaba consternado. Sus tropas estaban siendo duramente castigadas. Ordenó la formación de cuadros defensivos, el plan habitual contra la caballería, pero el terreno accidentado y los bombardeos constantes detuvieron el avance. Un grupo entero se separó, aislado del grueso del ejército francés. Desde su posición elevada, el coronel Díez vio su oportunidad. El grupo separado intentaba formar un cuadro, pero la formación era desordenada. Había huecos entre las compañías. Los oficiales gritaban órdenes que apenas se oían por encima del fragor de la batalla. Era el momento perfecto para el ataque. Díez alzó su sable y apuntó al enemigo. Las trompetas anunciaron la carga. 200 jinetes espolearon a sus caballos en unísono. El sonido fue como un trueno, un rugido que estremeció la tierra. Los caballos, entrenados para la lucha, aceleraron del trote al galope en cuestión de segundos.
Miguel Hernández sintió el viento en la cara mientras su caballo, un andaluz llamado Trueno, extendía el galope. A su alrededor, los demás jinetes mantenían una formación perfecta. Las lanzas de la primera línea se agacharon, apuntando a la segunda, donde cabalgaba Miguel. Los sables se alzaron, listos para el primer ataque. Los franceses los vieron venir. Los oficiales gritaron órdenes desesperadas. Los soldados intentaron formar filas cerradas, preparando sus armas. Algunos dispararon demasiado pronto, cuando los jinetes aún estaban fuera de su alcance. Las balas silbaron inútilmente sobre las cabezas de los atacantes. La distancia se redujo rápidamente. 300 metros, 200, 100. Los caballos parecían volar por el suelo. El polvo que levantaban sus patas creaba una nube que tapaba parcialmente el sol. Los jinetes españoles lanzaron su grito de guerra, un rugido salvaje que heló la sangre. A 50 metros, algunos soldados franceses rompieron filas y echaron a correr. El miedo se extiende rápidamente en el campo de batalla. Ver a amigos correr destruye el coraje más rápido que cualquier bombardeo. Los oficiales franceses intentaron detener la huida, pero era demasiado tarde. La primera línea de caballería española se abalanzó sobre la formación francesa como una ola de acero. Las lanzas atravesaron a los soldados que aún mantenían sus posiciones. Los caballos empujaron y pisotearon. Los gritos de guerra se mezclaron con alaridos de dolor. Entonces llegó el momento que definiría la batalla. La segunda línea, con Miguel Hernández y sus amigos, atravesó la brecha abierta por la primera, y ahí, en medio del caos y la confusión, el sable de la caballería española demostró su temible poder. Eficacia. Miguel vio a un oficial francés frente a él intentando recargar su pistola. Sin pensarlo, realizó el movimiento que había practicado 1000 veces en el campo de entrenamiento. Levantó su sable en un amplio arco y lo bajó con toda su fuerza en un corte diagonal. La hoja curva cortó limpiamente el brazo levantado del francés y continuó hasta su hombro. El oficial cayó sin hacer ruido. A su izquierda, el teniente Mendoza se enfrentó a 2 soldados franceses que intentaban apuñalarlo con bayonetas. Con movimientos rápidos y precisos, desvió la primera bayoneta con su sable, le cortó la mano al segundo soldado con un revés y apuñaló al primero con la punta de su arma. Todo en menos de 3 segundos. La batalla se había convertido en un torbellino de acero y sangre. Los jinetes españoles avanzaban entre las filas francesas con una mortífera coordinación, sus sables trazando arcos mortales en el aire. Cada golpe era planeado, preciso, aplastante. Los años de entrenamiento en las escuelas de caballería eran evidentes en cada movimiento. El cabo Miguel Hernández había perdido la cuenta de cuántos enemigos había enfrentado. Su brazo derecho se movía casi sin pensar, ejecutando los patrones de ataque que su maestro le había enseñado. Corte descendente al cuello, corte inverso a la cintura, puñalada al pecho. Todo en una secuencia fluida que no dejaba lugar a contraataques. El sable español, con su hoja ancha y curva, cortaba los uniformes franceses como si fueran de papel. Lo que hacía el sable español tan letal no era solo su diseño, no era la superioridad de la espada en sí, sino el método con el que se usaba. Los jinetes españoles habían sido entrenados en una escuela de esgrima a caballo que se remontaba a la época de los tercios. No se trataba simplemente de golpear al enemigo. Cada corte aprovechaba la velocidad del caballo, multiplicando la fuerza del golpe. El peso del sable se distribuía de tal manera que la punta de la hoja se movía a gran velocidad, incluso cuando el jinete iba a galope tendido. Los oficiales franceses observaban la destrucción desde sus posiciones, genuinamente sorprendidos. Ya se habían enfrentado a cargas de caballería, de los prusianos, los austriacos, los cosacos rusos, pero nunca habían visto nada parecido. Los españoles no solo rompían formaciones, las destruían cuidadosamente con una eficacia aterradora. El general, al borde del abismo, intentaba desesperadamente reorganizar sus tropas. Ordenó a 2 compañías de granaderos que formaran una línea de fuego para detener a los jinetes. Los granaderos, soldados de élite, elegidos por su altura y valentía, obedecieron rápidamente. Formaron 2 filas, la primera arrodillada, la segunda de pie. A la orden de sus oficiales, dispararon una ráfaga de artillería contra la caballería española. Las balas silbaron en el cálido aire matutino. Varios jinetes cayeron de sus caballos, alcanzados por el fuego concentrado. Un caballo gritó de dolor y cayó, derribando a su jinete. Pero la carga no se detuvo. Los españoles lo esperaban. La tercera línea de caballería se giró hacia los granaderos antes de que los franceses pudieran recargar. El teniente Mendoza lideró este contraataque. 60 jinetes galoparon directamente hacia la línea de granaderos. Los franceses, con sus armas descargadas y sin tiempo para recargar, solo pudieron calar sus bayonetas. Pero una bayoneta es inútil contra un caballo al galope y un jinete armado con un sable de caballería.
El choque fue brutal. Los caballos cargaron contra la línea de infantería, derribando a los soldados. Los jinetes los abatieron con sus sables, aprovechando su posición elevada. En cuestión de minutos, las dos compañías de granaderos, orgullo del ejército francés, fueron derrotadas y sus supervivientes huyeron en desorden. Pero la batalla estaba lejos de terminar. A un lado, un veterano con 20 campañas no era hombre que se rindiera fácilmente. Ordenó a sus jinetes contraatacar. 3 grupos de dragones franceses, montados en caballos pesados y armados con sables rectos y fusiles cortos, cargaron contra los españoles. Los dragones franceses eran unidades de élite capaces de combatir tanto a caballo como a pie. Sus caballos eran más grandes y fuertes que los andaluces españoles. Sus jinetes llevaban armaduras de pecho que los protegían de cortes. Confiaban en su superioridad en el combate cuerpo a cuerpo. Les esperaba una sorpresa mortal. El coronel Diez vio venir a los dragones y rápidamente cambió de planes. En lugar de enfrentarlos de frente, ordenó a sus jinetes que se dispersaran en grupos más pequeños y ágiles. La velocidad de los caballos andaluces les permitía movimientos que los pesados caballos de carga franceses no podían igualar. El choque entre las dos fuerzas de jinetes fue asombroso. Los dragones franceses atacaron con golpes potentes, confiando en su fuerza bruta. Los jinetes españoles respondieron con rapidez y precisión. Un dragón francés asestaba un golpe vertical con su sable recto. El español lo desviaba con su guarda y respondía con un corte horizontal que dejaba el cuello desprotegido bajo el yelmo. Miguel Hernández se encontró cara a cara con un dragón que le doblaba en tamaño. El francés rugió algo en su idioma y atacó con una estocada directa. Miguel tiró de las riendas, obligando a Trueno a girar bruscamente hacia la izquierda. El sable francés le rozó el costado. En el mismo movimiento, Miguel dio un golpe hacia atrás, encontrando su sable en el muslo del dragón. El francés gritó de dolor, perdió el control de su caballo y cayó pesadamente al suelo. La superioridad del sable español se hacía evidente. Obviamente. Antes de continuar con el dramático final de esta batalla, y créanme, lo que sucedió después cambió el curso de toda la guerra. Queremos saber desde qué ciudad o país le están viendo. Escríbanlo en los comentarios. Si quieren historias de guerra más detalladas como esta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Un me gusta ayuda a que estos importantes eventos históricos lleguen a más gente. Ahora, volvamos a ese momento crucial en el que el resultado de la batalla pendía de un hilo. La lucha entre las dos fuerzas de jinetes había alcanzado su punto más álgido. Por todo el campo de batalla, jinetes españoles y franceses se enfrentaban en duelos individuales. La polvareda era tan densa que a veces los combatientes apenas podían ver a sus oponentes hasta que estaban a pocos metros de distancia. El teniente Mendoza había identificado al comandante de los dragones franceses, un coronel cuyo uniforme estaba decorado con galones dorados. Sabía que derrotar al líder enemigo podría quebrantar el coraje de los dragones. Pateó su caballo directamente hacia el oficial francés. El coronel francés era un hombre veterano, con cicatrices que mostraban décadas de lucha. Vio venir a Mendoza y preparó su guardia. Los dos oficiales se encontraron en medio del caos. Sus sables chocaron con un sonido metálico que resonó por encima del estruendo de la batalla. Intercambiaron una serie de golpes rápidos. El francés era fuerte, sus ataques tenían potencia, pero Mendoza era más rápido. Su sable curvo le permitía ángulos de ataque que el arma recta del francés no pudo alcanzar. Tras desviar 3 golpes del coronel, Mendoza encontró su oportunidad. Un corte diagonal atravesó la guardia del francés y le abrió una profunda herida en el brazo derecho. El coronel francés dejó caer el sable sujetándose el brazo herido. Mendoza pudo haberlo matado en ese momento, pero en lugar de eso, apuntó con su arma ensangrentada hacia la retaguardia francesa. El mensaje era claro: retirarse o morir. El coronel, aceptando su derrota, dio la vuelta a su caballo y abandonó la batalla. Fue una señal demoledora para sus dragones. Ver a su comandante herido y en retirada quebró la voluntad de lucha de los dragones franceses. Uno a uno comenzaron a retirarse de la batalla. Algunos intentaron mantener el orden, retirándose en pequeños grupos. Otros simplemente corrieron al galope, perdiendo toda apariencia de orden militar. La caballería francesa, que había entrado en la batalla con tanta confianza, estaba siendo completamente derrotada. El general de la oficial observaba la escena con creciente horror desde su posición en una pequeña colina. En sus 20 años de servicio militar, había presenciado muchas batallas. Había participado en las grandes victorias de Napoleón en Austerlitz y Jena. Se había enfrentado a los mejores ejércitos de Europa, pero nunca había visto a su caballería tan completamente derrotado por una fuerza menor. «Mie»,
murmuró a su asistente. ¿Qué clase de arma es esa? ¿Qué clase de sable puede atravesar las defensas de nuestros dragones como si fueran de papel? El ayudante, un joven oficial que había servido en la campaña de Prusia, no tenía respuesta. Los prusianos contaban con una caballería excelente, los austriacos también, pero ninguno había demostrado esta combinación de velocidad, precisión y potencia letal. Los españoles habían convertido la lucha de caballería en un arte mortal. Lo cierto era que el sable español no era simplemente un arma mejor diseñada, aunque sin duda lo era. Era el resultado de siglos de perfeccionamiento. Basándose en la experiencia de innumerables batallas, los maestros espaderos de Toledo habían perfeccionado el equilibrio ideal entre peso, curvatura y longitud de la hoja. Desarrollaron métodos de calentamiento del acero que le otorgaban flexibilidad sin sacrificar la resistencia. El resultado fue un arma que podía cortar el hueso como si fuera madera blanda. Pero el arma era solo una parte de la ecuación. Los jinetes españoles también eran mejor entrenamiento y planeación de batalla, mientras que las escuelas militares en Francia, donde se enfatizaba el orden y movimiento en formación, las escuelas de caballería españolas enseñaban el combate individual. Cada jinete era entrenado para ser un espadachín letal por sí solo, capaz de enfrentarse a múltiples oponentes simultáneamente. El cabo Miguel Hernández demostró esta idea. Tras derrotar al dragón francés, se vio rodeado por 3 soldados infantes enemigos que habían sobrevivido al colapso de su unidad. Los 3 atacaron coordinadamente con bayonetas extendidas. Intentaron asestar un tajo al caballo de Miguel. Trueno, el caballo andaluz, demostró por qué estos animales eran tan apreciados. Sin necesidad de la guía de su jineque, el caballo giró y zigzagueó, manteniendo a raya a los soldados. Miguel aprovechó esos preciosos segundos para observar la situación. Los 3 franceses estaban cansados. Sus movimientos eran lentos tras horas de lucha bajo el sol abrasador. Miguel atacó al más cercano con un tajo descendente que rompió el arma del soldado y le abrió una profunda herida en el pecho. Antes de que los otros 2 pudieran reaccionar, giró en la silla y asestó un tajo horizontal, alcanzando al segundo en el estómago. El tercero intentó escapar, pero Trueno lo atrapó en 3 zancadas y el sable de Miguel puso fin a la pelea. No había honor ni gloria en esos momentos. Se trataba simplemente de sobrevivir, matar o morir, pero cada pequeña victoria contribuía al resultado final. Los franceses estaban siendo repelidos. Su línea se desmoronaba bajo la constante presión de la caballería. El coronel Díez, dirigiendo la batalla desde el centro de su formación, vio que había llegado el momento de asestar el golpe final. La infantería francesa estaba desanimada, su caballería derrotada, sus cañones silenciados por los cañones españoles. Era hora de romper completamente sus líneas. Reagrupó a su caballería, formándola de nuevo en 3 filas. Muchos caballos cojeaban, heridos por disparos o bayonetas. Muchos jinetes sangraban por heridas superficiales. Pero el espíritu de unidad no se quebró. Al contrario, cada hombre sentía que estaba haciendo historia, demostrando al mundo entero que España no sería fácilmente conquistada. «Una carga más», gritó Díez. Su voz estaba áspera tras dar órdenes durante horas. «Una carga más y los franceses correrán a los Pirineos por España, por el rey, por la libertad». Los jinetes respondieron con un rugido que se escuchó en todo el campo de batalla. Las trompetas volvieron a sonar. Los caballos, cansados pero respondiendo a la llamada de su caballería, encontraron reservas de energía que desconocían. Esta vez el objetivo era el centro mismo de la posición francesa, donde Delaborde había establecido su puesto de mando. Si lograban alcanzarlo, si lograban capturar o matar al general francés, la batalla estaría definitivamente ganada. Los franceses previeron la carga y prepararon su última defensa. Delaborde ordenó a las tropas que aún mantenían el orden que formaran un cuadrado alrededor de su posición. Unos 1000 soldados, la mayoría veteranos disciplinados de su división, formaron 4 lados de un cuadrado defensivo. Sus cañones apuntaban hacia afuera, con las bayonetas caladas, listos para recibir la carga. Era la formación defensiva más fuerte según las reglas militares francesas. En teoría, ningún jinete podía romper un cuadrado bien formado. Los caballos no cargarían contra un muro de bayonetas. Los jinetes serían abatidos por el fuego concentrado. Había funcionado contra los prusianos, los austriacos y los rusos.
Pero los españoles no eran prusianos, ni austriacos ni rusos, y poseían algo de lo que carecían los demás ejércitos, una furia nacida de la invasión de su territorio y armas diseñadas específicamente para romper precisamente este tipo de defensa. La carga final comenzó con el estruendo de las trompetas, como un desafío al cielo. 150 jinetes españoles. Lo único que quedaba del grupo tras horas de brutal combate se abalanzó sobre el cuadro francés. Fue un momento contra toda lógica. Las reglas militares dictan todos los planes de batalla. Ningún comandante sensato ordenaría una carga de caballería contra un cuadrado defensivo bien formado, pero el coronel Díez no era un comandante cualquiera, y sus jinetes no eran soldados comunes. A 100 metros del cuadro, los franceses abrieron fuego. La primera ráfaga retumbó como trueno. Las balas silbaron en el aire y varios jinetes cayeron de sus caballos. Pero la carga no cesó. Los caballos andaluces entrenados para el combate no se asustaron con el ruido de la pólvora. Continuaron su galope mortal. A 50 metros, la segunda ronda. Más jinetes cayeron. El teniente Mendoza sintió una bala atravesarle el hombro izquierdo, pero permaneció en la silla, con el sable aún firmemente sujeto en la mano derecha. A su lado, Miguel Hernández gritó el nombre de su ciudad natal, un grito salvaje que mezclaba rabia y coraje. A 20 metros, los franceses se prepararon para la tercera ronda, pero nunca se disparó de forma coordinada. Los jinetes españoles habían hecho un movimiento que no se encuentra en ningún manual de plan de batalla francés. En lugar de cargar directamente al frente de la plaza, se separaron en el último momento. La mitad de los jinetes giró bruscamente a la derecha, la otra mitad a la izquierda. Galoparon por los lados de la plaza, tan cerca que los soldados franceses podían sentir el calor de sus caballos. Y entonces, con la sincronización perfecta, fruto de años de entrenamiento, los jinetes descargaron sus sables sobre las filas. Los cortes eran devastadores. Los sables españoles impactaban a los soldados en las esquinas del cuadrado, donde la formación era más débil. Los jinetes no intentaban romper el cuadrado desde el frente, lo desmembraban desde los lados como un lobo atacando los costados de una manada. Los soldados franceses en las esquinas del cuadrado cayeron bajo los cortes precisos de los sables españoles. La formación comenzó a desintegrarse. Cuando se rompe una esquina de un cuadrado, todo el cuadrado se desmorona. Los soldados que estaban mirando al frente ahora tuvieron que girar para defenderse. El orden comenzó a desmoronarse. Miguel Hernández, en medio de este caos, ejecutó el ataque más perfecto de su vida. Un oficial francés, intentando desesperadamente recomponer su sección del cuadrado, levantó su espada para bloquear. El sable español de Miguel cortó la hoja francesa como si fuera de estaño. Continuó su arco mortal y golpeó al oficial en el cuello. El francés cayó sin hacer ruido. El general de Laborde, al ver desmoronarse su último bastión defensivo, tomó una decisión que lo atormentaría el resto de su vida. Ordenó una retirada general. Las banderas francesas, que habían ondeado victoriosas en una docena de campos de batalla europeos, fueron arreadas. Los tambores dieron la señal de repliegue. El efecto fue inmediato y desastroso para el coraje francés. Los soldados que aún luchaban en la plaza destruida vieron cómo arriaban las banderas. Oyeron los tambores ordenar la retirada y simplemente se rindieron. Algunos arrojaron sus armas al suelo, otros alzaron las manos en señal de rendición. Los más valientes o desesperados intentaron huir, pero fueron alcanzados por la caballería española. El coronel Díaz, con el uniforme cubierto de polvo y sangre, cabalgó hasta el centro de lo que había sido el cuadro francés. Allí encontró al general en el borde con un puñado de sus oficiales más leales. El general francés, con rostro sombrío pero digno, extendió su espada en señal de rendición. «Ríndanse, votre à sèvres», dijo la espada de 25 centímetros en francés, señalando el arma amplia terriblemente. Díaz, que hablaba francés con fluidez, asintió al aceptar la espada del general. «Es el acero de Toledo», respondió, «y el honor de España. Nunca lo olviden». La batalla había terminado. En 6 horas de feroz combate, el grupo de caballería de Almanza había destruido eficazmente una división francesa entera. Las cifras lo decían todo. Más de 2000 bajas francesas entre heridos y prisioneros. La caballería española solo había perdido 60 jinetes y unos 100 heridos. Pero estas cifras no captaban la verdadera importancia de lo ocurrido ese día. En este punto de la batalla, y antes de explicar las consecuencias finales de esta operación, construyamos una comunidad. ¿De dónde eres?
¿De España, México, Argentina, Colombia o de algún otro lugar? Comparte tu opinión sobre esta histórica batalla. Si te gusta este contenido, apóyanos suscribiéndote. Continuemos con la dramática. Las consecuencias de esta victoria cambiaron el curso de la guerra. Los oficiales franceses que sobrevivieron a la batalla, incluido el propio comandante fronterizo, escribieron informes detallados a París sobre lo que habían visto. Estos informes causaron conmoción en el Estado Mayor napoleónico. El mariscal Berthier, jefe del Estado Mayor del emperador, leyó los informes con creciente incredulidad. Sables españoles, escribió un coronel francés en su diario, son armas de una eficacia letal superior a cualquier algo que hemos enfrentado en nuestras campañas europeas. La combinación de su diseño curvo, el acero superior de Toledo y la asombrosa habilidad de los jinetes españoles crea una fuerza de combate capaz de destrozar nuestras mejores unidades. Otro oficial fue más directo. Hoy no nos enfrentamos simplemente a soldados españoles. Nos enfrentamos a demonios a caballo armados con espadas del mismísimo infierno. Estos informes finalmente llegaron a Napoleón Bonaparte. El emperador, a quien rara vez le sorprendían los asuntos militares, quedó realmente impresionado. Ordenó cambiar el diseño de los sables franceses, añadiendo algunos elementos del diseño español. También instruyó a sus generales que evitaran el combate directo con la caballería española siempre que fuera posible. El general Castaños, al recibir el informe de la victoria, comprendió de inmediato su importancia estratégica. No era solo una batalla ganada, era la prueba de que los franceses no eran invencibles, de que podían ser derrotados en combate. Guerra abierta, no solo con guerrillas en las montañas, sino también en batalla campal con tropas regulares españolas. Unos días después, esta lección se aplicaría a mayor escala en Bailén, donde Castaños obligaría a rendirse a todo un ejército francés al mando del general Dupont. Sería la primera gran derrota de las tropas de Napoleón en batalla abierta y conmocionaría a toda Europa. La batalla del 19 de julio de 1808, cerca de Mengíbar, pasaría a la historia militar como una de las demostraciones más impresionantes del poder de la espada española de caballería, pero su importancia trascendió lo puramente militar. Fue un momento decisivo en la Guerra de la Independencia Española, prueba fehaciente de que la resistencia española no era simplemente un levantamiento popular desorganizado, sino un movimiento militar serio capaz de derrotar a las mejores tropas de Europa. En los meses y años siguientes, el sable de caballería español se convirtió en un símbolo de la resistencia nacional. Los herreros de Toledo trabajaban día y noche para producir más armas, forjados con el mismo esmero que se había empleado en la fabricación de espadas españolas durante siglos. La demanda era tan alta que algunas familias nobles donaron sus sables familiares para armar a los nuevos grupos de caballería que se formaban en toda España. El coronel Juan Martín Díaz fue ascendido a general por su actuación en la batalla. Continuaría luchando contra los franceses durante los siguientes 6 años, participando en docenas de combates. Su grupo, el Grupo Almanza, se convertiría en leyendas, mencionados en los informes militares como los jinetes del sable de fuego. 10 sobrevivirían a la guerra y vivirían para ver la expulsión definitiva de las tropas francesas de España en 1814. El teniente Carlos Mendoza también sobrevivió, aunque la herida en su hombro le causaría dolor el resto de su vida. Escribió un libro sobre planes de batalla de caballería que se convertiría en lectura obligatoria en la Academia Militar de Segovia. En su obra, destacó la importancia del entrenamiento. Individuo, argumentando que un jinete que domina su arma vale más que 10 que simplemente saben obedecer órdenes. El cabo Miguel Hernández regresó a su pueblo andaluz después de la guerra. Colgó su sable sobre la chimenea de su casa donde permanecería durante generaciones como un tesoro familiar. Sus nietos contarían la historia de cómo ese sable había bebido sangre francesa en defensa de España. El arma acabaría en un museo militar de Sevilla, donde aún se puede ver hoy, con un cartel que cuenta la historia de su portador. El general de Laborde, tras ser intercambiado en un intercambio de prisioneros, regresó a Francia profundamente afectado por su experiencia. En sus memorias, escritas años después de las guerras napoleónicas, dedicó un capítulo entero a la batalla y al sable español. Napoleón conquistó media Europa, escribió. Pero España era diferente. Los españoles no lucharon solo por territorios ni por reyes, lucharon por su alma nacional, y contaban con las armas para respaldarla. Determinación. Las lecciones militares de la batalla se estudiaron en escuelas de guerra de toda Europa. El sable de caballería español inspiró cambios en el diseño de las armas de caballería en varios ejércitos europeos. Los británicos, aliados de España durante la guerra,
utilizaron partes del diseño español en sus propios sables de caballería. Los ujieres prusianos probaron hojas más curvas. Incluso los franceses, aunque reacios a admitirlo públicamente, cambiaron sus sables basándose en lo que tenían aprendido luchando contra los españoles. Pero el legado más importante de la batalla no fue militar, sino psicológico. Demostró que la resistencia era posible, que los franceses podían ser derrotados. Esta lección inspiró levantamientos en otros países ocupados por Napoleón. Los alemanes, los italianos y los rusos comprendieron que si España podía resistir, ellos también podían. Los historiadores modernos reconocen ahora que la Guerra de la Independencia Española fue el principio del fin del Imperio Napoleónico. El propio Napoleón lo admitió posteriormente en el exilio, llamando a la intervención en España «mi úlcera española», una herida que nunca sanó y que finalmente contribuyó a su caída. El sable de caballería español continuó siendo utilizado por el ejército español durante décadas después de la Guerra de la Independencia. Fue utilizado en las guerras carlistas del siglo XIX y en las guerras coloniales en África y América. Cada generación de jinetes españoles aprendió a respetar y dominar el arma que sus antepasados habían portado hasta la gloria contra los franceses. Hoy en día, se pueden ver ejemplares de estos sables históricos en los museos militares españoles. Las hojas, aunque ahora sin filo, aún conservan la elegante curva que las hacía tan mortíferas. Las empuñaduras de bronce están desgastadas por generaciones de manos que las usaron. Algunas aún conservan inscripciones talladas, nombres de batallas, fechas, lemas. En Toledo la tradición de la fabricación de espadas continúa, aunque ahora se destina principalmente al coleccionismo y a uso ceremonial. Los maestros espaderos modernos mantienen los secretos del calentamiento del acero que hicieron famosas las espadas toledanas siguen vivos. Algunos emplean los mismos métodos que sus antepasados emplearon hace 200 años para forjar los sables que derrotaron a los dragones franceses. La batalla del 19 de julio de 1808 también perdura en la memoria popular española. En Andalucía, donde tuvo lugar la batalla, existen monumentos que recuerdan la victoria. Cada año en el aniversario de la batalla, se celebran ceremonias donde desfilan unidades de caballería modernas del ejército español, vestían uniformes históricos y portaban copias de los sables que sus antepasados habían usado con tanta maestría. Para los estudiantes de historia militar, la batalla representa un ejemplo perfecto de cómo mejores armas, combinadas con un entrenamiento excepcional y una alta motivación, pueden superar las ventajas numéricas. Los generales franceses contaban con más hombres, más experiencia y el respaldo del mejor general de la época. Pero los españoles contaban con mejores armas para el combate de caballería, mejor entrenados en su uso, y la furia de un pueblo que defienda su tierra. La historia del sable de caballería español es en última instancia la historia de España misma, una nación pequeña comparada con las grandes potencias europeas, pero con una orgullosa tradición militar, una asombrosa destreza técnica en la fabricación de armas y una voluntad de hierro ante la amenaza. El sable no era simplemente una pieza curva de acero, era la encarnación del espíritu español forjado en el fuego de siglos de conflicto, fortalecido por la experiencia y mortal en las manos adecuadas. Cuando los generales franceses se sorprendieron al ver el poder letal del sable español, no se sorprendieron simplemente por un arma. Descubrieron que habían subestimado gravemente a un enemigo que resultaría mucho más formidable de lo que jamás imaginaron. Esa subestimación les costaría 6 años de guerra brutal, decenas de miles de causales, y finalmente contribuiría a la caída del imperio más poderoso de Europa. El sable español había escrito su nombre en la historia con sangre francesa, y ese nombre nunca sería olvidado.